Saludos a todos, bienvenidos a nuestro primer podcast Hablando Claro de Bienes Raíces. Quise empezar con financiamiento, ya que entiendo que es una parte bien importante del proceso de compra y venta de casas, porque yo diría que más del 80% de las propiedades en Puerto Rico son financiadas. Y quise traer un invitado que me ha ayudado mucho en todos estos años, Jacob Adorno, de Trust Mortgage. Él lleva 25 años en la banca y quería que él compartiera su conocimiento con ustedes en cuanto al financiamiento. Primeramente, ¿qué hace un originador de préstamos? Porque cuando vamos a comenzar con el proceso, siempre le piden, necesitas una precualificación. Y entonces, ahí es que lo redirigimos a un originador de préstamo y queremos que, ¿verdad, Jacob, nos deje saber qué hace un originador de préstamos para determinar la elegibilidad de un cliente? Ok, el originador, que es mi posición, lo que hago en el banco y siempre he hecho, es evaluar tres cosas. Primero, se evalúan los ingresos del cliente, se evalúa el crédito del cliente y se evalúan sus activos. ¿Por qué? Porque si una de esas tres no está bien, la transacción no va a terminar bien. O sea, yo tengo que evaluar, asegurarme que los ingresos que él tiene van a justificar el pago que él necesita tener para esa casa. También necesito evaluar su crédito, que cumpla con los requisitos crediticios y que tenga el dinero que necesita para pronto y gastos de cierre. Así que básicamente el originador, su enfoque primario es esas tres áreas, Limari. Sí, y me he dado cuenta también que es bien importante que esta precualificación se haga bien, porque si no se hace de una forma profunda y correcta, en el proceso el caso puede salir denegado. Que eso es una de las cosas bien importantes, que desde el principio esa precualificación esté bien y gracias a ti pues nunca hemos tenido un problema. ¿No? Y te tengo que decir que donde muchas personas fallan es en la parte crediticia, porque es más fácil recopilar ingresos y activos, porque en la parte crediticia a veces los clientes se guardan cosas, no te dicen toda la verdad y tristemente se descubre en el camino cuando ya hay un contrato y hay un proceso corriendo. Exacto, que esto a veces pasa con los préstamos estudiantiles que de primera fase quizás a veces no aparecen y después cuando ustedes indagan más adelante es que aparecen estos préstamos a veces morosidad y afectan la transacción. Así mismo, ¿no? Y los clientes olvidan a veces ciertas cosas que no deben olvidar, no te los mencionan y cuando uno comienza, ¿verdad?, el proceso del préstamo es que uno va averiguando y descubriendo y comienzan los problemas. Ok. Y entonces, ¿qué tipo yo sé que trabajas todo tipo de productos hipotecarios? ¿Cuáles? Sabemos que el más común es el FHA. Háblanos un poquito más del producto en cuanto a los requisitos, elegibilidad, etcétera. Pues el FHA pudiéramos llamarle que es el rey de los préstamos. Primeramente porque es para vivienda principal, te presta el 96.5%, estamos cerca de un 100%, te permite financiar hasta 4 unidades, así que una persona que no tenga casa y desea comprar una propiedad que a la misma vez le sirva como un activo o lo que le llamamos que se pague sola, el FHA es el préstamo más versátil. Y en adición, puedes añadirle reparaciones hasta un 110% de la tasación. ¿Qué significa eso? Estás comprando una casa de $200,000 y tasa 200, podemos añadirle 20,000 por encima en reparaciones. Pero si la propiedad tasara es 250, en vez de 20, le podemos añadir $70,000 en reparaciones. Así que el FHA, tú compras, remodelas y reacondicionas una propiedad que te va a servir para ti y puede ser un activo. Así que eso lo convierte en el préstamo más versátil, corre con intereses bajos, es un préstamo federal creado para ayudar a las personas, al igual que otros productos federales que tienen ciertos beneficios. Exacto, entonces para que las personas que nos están viendo entiendan un poquito más sobre esto, cuando tú dices que presta el 96.5%, por ejemplo, si la casa vale $100,000, pues sabemos que el préstamo te va a dar hasta 96,500. Tú te necesitas la diferencia para completar como down payment más los gastos de cierre. Y como muy bien mencionaste, es un préstamo para personas que es su primer hogar, que la van a vivir y es importante también lo que mencionaste sobre que puedes inclusive hacer una buena inversión, vivir una de las unidades y rentar las otras y FHA te ayuda con eso. Sí, ¿no? Y algo que te quiero mencionar importante es cuando lo convertimos en un 203K, porque FHA tiene como varios hermanos. Sí. Hay propiedades que tienen problemas de construcción, cosas que han añadido que las convierten en construcciones ilegales. Con un 203K yo puedo corregir. Ahora mismo yo tengo un caso que estoy trabajando, que hay que picarle una marquesina 2,5 pies para alejarla de la colindancia porque hay unos cables que pasan de luma. Así que el 203K me permite
hacerle cambios a la estructura de la propiedad para que pueda cualificar para un préstamo. Y quiero también, ya que estamos hablando de reparaciones, es importante, y vamos a seguir tocando los otros productos hipotecarios, que los consumidores sepan el por qué es importante si el vendedor no te deja hacer las reparaciones antes del cierre, si estás comprando una casa en las condiciones en que está y este vendedor no permite que se repare, porque entonces los clientes necesitan acudir a un préstamo 203K, que es un préstamo de reparaciones. Okay. La ventaja del 203K es que las reparaciones comienzan después de tú comprar la propiedad. Okay. No involucran en nada al vendedor, no le afecta al vendedor. Tú cierras tu préstamo y tan pronto coordines con ese contratista que ya fue seleccionado por el comprador y ya el banco verificó todas sus credenciales, comienzan las reparaciones de la propiedad. Pero es después de adquirir la casa y ser el dueño. Eso está muy bien porque conocemos que, ¿verdad?, los préstamos hipotecarios que de los que estamos hablando piden que al día del cierre la propiedad esté en buenas condiciones. Si no está en buenas condiciones, entonces es que debemos hacer las reparaciones. Si el vendedor no te deja hacerlas antes del cierre, pues tienes que buscar un préstamo de reparación. Exacto. Y entiendo, el préstamo convencional, ustedes también trabajan una vertiente que es un convencional con reparaciones. Sí. Háblanos del préstamo convencional. Okay. Siempre y cuando ese préstamo convencional sea para vivienda principal o un segundo hogar, y cuando hablamos de segundo hogar hablamos de una propiedad unifamiliar. Nunca una propiedad segundo hogar es multifamiliar, ya cae como inversión, pero cuando usted está comprando vivienda principal o segundo hogar, se pueden incluir reparaciones. No tiene la misma libertad que un 203K que te permite hacer muchas cosas, pero básicamente puedes rehabilitar una casa que necesite tratamientos de techo, pintura, cambiar puertas, ventanas, diferentes cosas que se pueden hacer que impiden que se pueda lograr un cierre de préstamo. Pues con ese producto que yo tengo podemos lograrlo. Y le prestamos hasta el 95%. Sí, que también se ¿verdad? En cuestión del dinero que el préstamo te va a dar, se asemeja bastante al FHA. Ese es el caso, por ejemplo, usted tiene una unidad principal, desea comprar una segunda unidad, necesita reparaciones, no puedes obtener un producto hipotecario regular, necesitas un producto hipotecario que te permita hacer reparaciones después del cierre, pues ahí entonces entra el préstamo convencional con reparaciones. Exacto. Y este préstamo convencional está el non-conforming y el conforming. Okay. ¿Puedes hablarles más a las personas sobre esto? Esto de conforming y no conforming es algo muy importante. Y que la gente a veces se confunde. Sí, porque el convencional tiene tantas vertientes. Cuando hablamos de conforming, estamos hablando, Limari, de un préstamo que cumple con los requisitos de agencias reguladoras de préstamos convencionales como Fannie Mae o Freddie Mac. Esos nombres los escuchamos mucho. Sí. ¿Qué pasa? En propiedad, en casas, todas van a cualificar normalmente para un préstamo conforming, donde tenemos problemas con los condominios, porque a diferencia de las casas, en los préstamos convencionales, el banco tiene que cualificar el condominio. Y en Puerto Rico, normalmente un condominio no cumple todas las expectativas de estas agencias reguladoras, no porque haya un problema en el condominio, no es porque el condominio haga las cosas mal, es que cada condominio decide cómo va a administrar, ¿verdad? El condominio, de cuánto van a sacar para una cuenta de reserva, qué seguros van a tener. Y cuando el condominio no cumple con los requisitos de estas agencias, cae en no conforming. ¿Qué problema trae eso para el cliente? Los intereses. El interés en los préstamos no conforming es mucho más alto que los conforming y el financiamiento es menor. Por ejemplo, un préstamo conforming, se le puede dar hasta un 95% a la persona. Okay. O sea que casi está ahí con FHA. Pero cuando es no conforming, se mueven entre un 75 a un 89% máximo de financiamiento. O sea que aquí en un ejemplo, nuevamente, si tenemos una propiedad de $100,000 y no es préstamo que vas a utilizar por el que cualifica es un non-conforming, ya sabemos que te van a financiar $89,000, necesitas el restante más los gastos de cierre. Exacto. Y entonces también tenemos otros productos hipotecarios como el préstamo rural, que es un préstamo que te da el 100%, pero ahí háblanos más sobre este producto y las propiedades que cualifican. Ok, rural pudiéramos llamar el préstamo más exigente, pero también es el mejor préstamo, me explico. El rural te permite financiar un 100% del precio de venta. También rural nos permite incluir reparaciones, siempre y cuando no nos pasemos del valor de tasación. Pero rural tiene más restricciones porque usted no puede tener otra propiedad y está restringido a áreas rurales. Por ejemplo, áreas ciudades. Las ciudades de Puerto Rico no te cualifican
para este producto, pero Puerto Rico casi todo es campo. Así que la mayoría de Puerto Rico cualifica y también tiene restricciones como que es una sola unidad. Te puedo decir en cuanto a no puede tener tan siquiera ni un apartamentito. O sea, tiene sus restricciones, pero el cliente sale mejor. Otra gran ventaja, Limari, que tiene este préstamo es que si la propiedad tasa por encima del precio de venta, se pueden incluir todos los gastos de cierre en el préstamo. Un ejemplo. Volvemos al ejemplo de los 100,000. Se venden 100,000, los gastos de cierre son 6,000 y tasó 106. Literalmente el cliente no necesita dinero para comprar porque todo se puede incluir. Y podemos incluir todas las reparaciones que hagan falta para rehabilitar esa propiedad. Pues eso tomen nota porque esto es bien importante sobre el préstamo rural, de ese beneficio económico que te da, porque podrías sacar menos dinero de tu bolsillo o quizás hasta casi la totalidad de la transacción. Sí, y entonces podemos decir que las propiedades que cualifican para los préstamos rurales son todas las que están fuera del área metro, o alguna propiedad dentro del área metro pudiera cualificar para el préstamo. Pues mira, te puedo poner ejemplo Bayamón. Bayamón nos cualifica las áreas de campo, al igual que Carolina, pero San Juan no hay ninguna área que nos cualifique. Así que hay pueblos del área metro, ¿verdad? Y creo que esos son los dos más controversiales. Sí, que sí hay áreas, ¿verdad? Pero por ejemplo, todo lo que es los pueblos del área metro costero, ninguno nos cualifica para ese producto, pero tenemos un gran margen, ¿verdad? Porque la mayoría de Puerto Rico sí nos va a cualificar para este producto. Sí, que es una tremenda ventaja. Sí mismo. Y entonces también sabemos que está el préstamo de veterano, pero esto ya es como, ¿verdad? Como suena, pues ya sabemos que son para personas que están activas o estuvieron activas en el servicio militar. ¿Qué le pudieras decir a las personas sobre el préstamo de veterano, beneficios y requisitos y demás? Pues mira, quiero aprovechar porque veterano ha abierto puertas que muchos veteranos no lo saben. Por ejemplo, veterano te permite el 100% del precio de venta. Pero también en veterano podemos incluir cualquier reparación necesaria para rehabilitar esa propiedad. Y ahí es donde hay menos conocimiento, porque la gente piensa que veterano solamente es para comprar una casa que está habitable, pero no, veterano también, y yo lo trabajo mucho ese producto, que le doy para rehabilitar la propiedad. Y algo bien importante, tanto veterano como FHA, que ya lo pasamos ese producto, puedes financiar una casa de madera completa. Y cuando digo completa me estoy refiriendo desde las columnas, que la casa sea de madera completa. Ambos productos nos permiten financiarla. Y eso es bien importante porque a veces las personas piensan que automáticamente, como una propiedad en madera, pues no va a aguantar este financiamiento, pero ya sabemos que sí. Y entonces tenemos también recientemente que salió lo de vivienda joven, que sé que es un producto hipotecario para jóvenes profesionales que están recién graduados. ¿Ya has trabajado algún producto hipotecario de este tipo, de vivienda joven? Sí. ¿Qué tal? Tenemos ya tengo varios préstamos corriendo y quiero aprovechar porque quiero hacer una nota aclaratoria, Limari. La gente piensa cuando escucha vivienda joven que es una ayuda, y no, vivienda joven es un tipo de préstamo que se añade al mercado. Claro, tiene unas características particulares beneficiosas para un joven. Vamos a poner un joven, se graduó de la universidad, tiene 24 años, comienza a trabajar, lleva 6 meses trabajando. Normalmente un préstamo te requiere 2 años de empleo. Con vivienda joven, con que lleves 6 meses, es suficiente. Otro asunto, estás en un trabajo que te pagan por servicios profesionales. Eso requiere siempre 2 años. Pero no necesita los 2 años. Y corre con un interés bien bajo del 5%, que eso ahora mismo es bien difícil conseguirlo en cualquier producto. Sí. Y otra característica es que te permite incluir gastos de cierre en el préstamo sin la necesidad que la propiedad nos tase más. Ahí se distancia de los préstamos regulares, porque volvemos al ejemplo de los 100,000. La casa es 100,000, tenemos 5,000 en gasto de cierre, podemos incluirlo aunque la casa tase 100,000. Y podemos incluir en reparaciones hasta $10,000. Así que nos da la oportunidad de rehabilitación. Y claro, es un poco más limitado, no es como otros productos, pero nos da una opción, más puede incluir hasta los gastos de cierre. Así que vivienda joven entra en un mercado de jóvenes que a veces tienen problemas para poder adquirir financiamiento. Te quisiera poner un ejemplo rápido. Tengo este doctor que se gradúa, ¿verdad? Esta persona se gradúa de medicina, comienza a trabajar, no tiene experiencia, ¿verdad? Porque está recién comenzando en algún hospital o alguna oficina, y eso a veces le trae problemas porque tienen unas cargas de préstamos estudiantiles y otras cosas, y la manera en que se manejan los ingresos es difícil, pero con vivienda joven yo puedo manejarlo con un estado financiero.
Okay. Y ahí entonces esta persona, joven profesional, no tiene que esperar tanto. No tiene que esperar y puede, al ser con estado financiero, puede colocar en sus ingresos todo lo que genera, sin tener que irse como una planilla que normalmente tiene muchos gastos. Sí, me parece que es un tremendo producto hipotecario porque hemos visto que se le ha hecho muy difícil a los jóvenes profesionales adquirir esa primera propiedad por lo que acabas de mencionar, por la cantidad de años en el empleo, por los gastos, si está por servicios profesionales, etcétera. Pero es importante mencionar que cuando hablamos de reparaciones para los productos hipotecarios, no son las reparaciones que nosotros entendemos que, ¿verdad?, que queremos hacer en la casa porque sí. Son aquellas reparaciones que el tasador marca en su reporte como necesarias para vivir la propiedad. Referente a esto, yo sé que, ¿verdad?, hay algunos productos que, aunque el tasador marque algunas cositas, usted puede añadir otras que usted quiera añadir que son más estéticas. Sí, realmente ellos lo permiten. Claro, siempre hay una limitación, porque a lo mejor yo quiero construir una piscina de $50,000, pues eso no entra en lo que es exacto, ya eso rehabilitación. Son lujo. Un lujo. Pero a lo mejor la casa tiene, por ejemplo, los baños bien, pero los hicieron hace 30 años. Y yo quisiera tener un baño moderno. El préstamo, cualquiera de ellos me permite hacer una remodelación de baños, igual de cocina. Puedo cambiar puertas, puedo cambiar ventanas y hacerle una remodelación, inclusive fachadas. El 203K, por ejemplo, el veterano, rural, me permite hacer cambios. Claro, algunos tienen algunas restricciones en la estructura, pero aún así hay libertad de yo poder ir un poco más allá y poner la casa un poco más a mi gusto, entendiendo siempre que el concepto es rehabilitación, ¿verdad? Más que remodelación, pero hay un margen para la remodelación también. Sí, estamos, ¿verdad? De acuerdo con eso. Ahora con todo esto del cierre de gobierno y demás, ¿cómo entiendes que se han afectado los intereses o cómo se prevé que en un futuro cercano o lejano se vayan a afectar? Bueno, Limari, esto es interesante porque en Puerto Rico lo que ocurre con los intereses no lo detona lo que ocurre en Puerto Rico. El detonante siempre es lo que ocurre en los Estados Unidos. La influencia mayor que tiene sobre el interés hipotecario es la bolsa de valores, las inversiones. Dependiendo cómo se muevan esas inversiones, toda la semana los intereses suben o bajan. Claro, hay unos cambios que son un poco más dramáticos y marcados, que eso los proyecta la Reserva Federal. A fin de cuentas, quien determina el interés que va a tener un mercado es la Reserva Federal. Así que la Reserva en algunos momentos los sube, los baja, los mantiene, pero siempre las fluctuaciones pequeñas van a estar más marcadas por lo que el mercado de inversiones. Así que, y quiero aclarar algo en esto de los intereses, Limari. A veces los clientes piensan que todo el peso de un interés es su crédito, pero realmente no. Por ejemplo, los préstamos convencionales no corren con los mismos intereses que los préstamos FHA, rural o veterano. O sea, ellos corren con intereses diferentes. Y no importa que yo tenga el mejor crédito, posiblemente el préstamo, el producto, es el que me va a afectar para que yo tenga un buen interés. Otra cosa que puede afectar el interés mío es mi poder adquisitivo. Los intereses se compran, Limari. Esto a veces la gente no, ¿verdad?, ni lo han pensado. Cuando usted va a un banco y usted dice, yo quiero el interés más bajo, usted le está diciendo también al banco, quiero los gastos más altos. Porque el interés más bajo posee los gastos de cierre más altos. Así que yo como originador tengo que evaluar el dinero que tiene este cliente y ver qué interés puede adquirir. Porque a lo mejor yo voy con una expectativa del interés más bajo, pero lo que tengo en ahorros no me lo va a permitir. Así que yo tengo que orientar a ese cliente para que él entienda de que sus ahorros no le van a permitir el interés más bajo, pero yo tengo que empezar a buscar un interés que no se aleje del más bajo para que el cliente no se afecte en su pago y que él pueda adquirirlo con el dinero que tiene. Exacto, y ahí es que entonces se procede a dar los estimados de buena fe y ustedes le presentan los distintos escenarios. Exacto. Aportando X cantidad de dinero, va a ser tu tasa de interés, si aportas menos, la tasa de interés sube, como muy bien mencionaste, que la Reserva Federal es la que determina también cómo fluctúan esos intereses. Vimos como en la pandemia, que hubo una crisis global, ellos determinaron bajar los intereses para motivar que la gente
entonces compre propiedades. Exacto. Y ahora que el mercado está un poco difícil, que hay limitadas propiedades y demás, ¿se prevé que los intereses vayan a seguir bajando para motivar la compra y venta de propiedades? Pues mira, tengo que decirte que la administración que está ahora mismo en los Estados Unidos está tratando, y cuando digo tratando, lo está con el mollero de que la Reserva baje los intereses. Pero hay un conflicto, ¿verdad? Hay una guerra interna entre el gobierno y la Reserva, pero aún así ya la Reserva se ha proyectado a que esperan que en los próximos meses hayan otros, ¿verdad? Que baje un poco más, pero la intención del gobierno actual es que bajen. Pero como, ¿verdad?, todos sabemos, estos conflictos, ¿verdad?, terminan afectándonos o beneficiándonos al pueblo, pero la tendencia es de bajar, no es una tendencia de alzar. Ya el interés estuvo bastante alto, han ido bajando de manera muy lenta, pero realmente en estos meses hemos visto, tanto en los costos como el interés, hemos visto un alivio. Sí, eso es bien importante, pero que tampoco las personas, pues especulando que los intereses van a bajar, pierdan la oportunidad de obtener su propiedad, porque obviamente estamos, ¿verdad? Esto es una proyección, no es algo a ciencia cierta que, ¿verdad?, que vaya a suceder. Sí, Limari, quiero añadir, aunque la Reserva quiere, no es que va a haber un bajón, o sea, de hecho los intereses nunca bajan ni aumentan de manera dramática en poco tiempo. A veces el que un interés logre bajar, por ejemplo, de un 6 a un 3, puede tomar un año, año y medio, puede tomar 6 meses. O sea que estos cambios no son rápidos, porque también eso afectaría el mercado en otras áreas. Así que ellos van controlando tanto el aumento como el bajar un interés de manera, ¿verdad?, lenta, y van viendo el efecto que tiene en el mercado. Pero por lo menos en los próximos meses no va a haber algo grande, pero se están manteniendo en un buen nivel y no están subiendo, ¿verdad?, que eso es algo importante. Sí, y también es importante dejarle saber a las personas que nos están viendo que si usted adquiere una propiedad con una tasa de interés alta, sepa que luego más adelante en el proceso va a poder refinanciarla y así entonces su pago va a bajar. Así que no se preocupe si de momento usted compra una propiedad a un interés alto, eso no tiene que ser así para siempre. Usted puede refinanciar su propiedad y simplemente modificar lo que es la tasa de interés y ahí entonces va a tener un préstamo, ¿verdad?, un pago mucho más cómodo. Y entonces, Jacob, yo quería, ¿verdad?, que le dijeras a nuestra audiencia cuáles son esos errores más comunes que cometen los compradores una vez comienzan el proceso hipotecario o antes del proceso hipotecario. Bueno, si hablamos de antes, yo creo que el mayor error es descuidar su crédito, porque el crédito no determina si vas a poder o no, pero pudiéramos decir que tiene la mayor carga. El crédito y el ingreso son las dos mayores cargas de una aprobación. Así que la persona que está hoy considerando, Limari, comprar una casa, lo primero que debería hacer es asegurarse que tenga su buen crédito. Porque a veces las personas comienzan inclusive a buscar casa, van a los bancos, no le permiten al banco ver su crédito porque piensan que eso es un problema, pero si usted como cliente cree que usted puede tener una mancha en su crédito, usted pasó por una quiebra, entregó una casa, usted debería primero verificar su crédito antes de comenzar la búsqueda. Porque cuando yo veo un crédito, yo puedo en el momento de ver si el cliente está listo o le hago las recomendaciones necesarias para que pueda comprar en un futuro. Así que eso es lo previo. Pero ¿qué problema yo veo a diario cuando comienza un préstamo? Pues el cliente comenzó la transacción y en el camino adquiere una deuda. Inclusive hasta deudas como carro. Sí, y lo hemos visto mucho. Y yo le aconsejo a la persona que está comprando una casa que si va a adquirir una deuda, lo consulte con su banco, con la persona que lo orientó, que le está trabajando, porque si usted se pasa de ciertos parámetros, va a estar descalificado. Otra cosa, y esto lo veo a menudo, a veces las personas descuidan, Limari, las cosas pequeñas, porque a veces pensamos que las cosas grandes son las más importantes, pero cuando usted comienza un proceso y a lo mejor usted por alguna razón falló en el pago de una tarjeta que paga $25 mensuales, que eso es insignificante, el efecto que eso tiene en la empírica o en el número de su crédito es devastador. Una persona puede perder... Por $25 se puede bajar la puntuación. Oiga, puede perder hasta 50 puntos en un mes por un atraso de $25. O sea que el usted continuar pagando perfecto
eso es primordial cuando usted comienza una transacción. Y luego para aumentar esos 50 puntos, le va a tomar mucho más tiempo que un mes. No, eso puede tomar años. O sea, que lo que usted construye en años, en un mes lo puede destruir. Así que lo más importante, cuidar su crédito y asegurarse que que usted tenga el dinero, o sea, que no gaste el dinero que usted tenga disponible. Esa es otra cosa que yo veo a veces. El cliente cuando va a comenzar el préstamo tiene el dinero para comprar. Y cuando llegó al final, lo gastó. Se fueron de viaje, tenían un viaje programado, un quinceañero para la nena, cosas importantes. Pero entonces, cuando llegamos al final, ya no tiene el activo que tenía y la transacción muchas veces hay que cancelarla. Sí, que eso es lo triste. Aquí yo creo que hay un tema de planificación importante envuelto, que quizás de momento usted dice, yo tengo un buen ingreso, yo tengo un buen crédito, yo estoy listo para comprar. Pero la recomendación es que se asesoren primero, busquen una precualificación y durante el proceso, que inclusive a nuestros clientes cuando nos opcionan la propiedad, nosotros en el email le ponemos cualquier movimiento que usted vaya a hacer, consúltelo con su banco, ya que le puede afectar el proceso. Claro. De hecho, Limari, nosotros cada vez que le enviamos un email a un cliente, cuando comenzamos, ese email al final, marcado en amarillo, le dice, usted no puede investigar, no puede permitir indicaciones de crédito, no puede adquirir nuevas deudas. O sea, le tenemos ya un paquete de cosas que sabemos que son las que nos afectan para tratar de que el cliente siempre tenga en su conciencia lo que debe hacer y lo que no debe hacer. Sí, y volvemos a lo básico, planificar y leer. Es importante leer la información que se le envía, porque lo que dice es que no me lo dijeron. Bueno, probablemente sí se te dijo, pero obviamente pues no, al no leerlo, no se quedó registrado y entonces pues ahí se te afecta. O sea que hay que estar informado y seguir los consejos que se les da, porque a veces, muchas veces no los hacen. ¿Qué nos recomiendas entonces para, bueno, antes de acabar lo de los productos hipotecarios y los intereses y demás y el crédito? ¿Cuál es el crédito, un buen crédito para, yo sé que cada producto hipotecario tiene un crédito, ¿verdad? Un numerito que debes tener. Por ejemplo, el FHA, si no me equivoco, es un 620, ya para el convencional debes tener por lo menos más de 700, pero clarificaros un poquito más en cuanto a eso. ¿Cuál es la puntuación de crédito que el cliente necesita a la hora de obtener un préstamo hipotecario y, ¿verdad?, qué puntuaje para qué préstamo? Pues mira, Limari, eso es bien interesante porque tú has dicho algo que es muy real. Cada producto tiene sus exigencias. Por ejemplo, los productos que conocemos como federales, FHA, Rural, Veterano, son más flexibles y hasta una persona con un número de 620 no debería tener problemas. Ahora, vamos a los convencionales. Si usted en un convencional quiere obtener un financiamiento máximo, que es el 95, necesita 700. Okay. FHA con 620 usted obtiene, o Rural, usted obtiene el 100%. Ahora, esa puntuación no siempre revela qué cliente es usted. Yo he tenido clientes con números de 700 que no se le puede aprobar un préstamo porque aunque tiene 700, ha hecho muchos pagos en atrasos. Tengo otros clientes. O sea que aparte del puntuaje van a ver ese historial de pago del cliente. Sí, el crédito es un todo. O sea, la gente a veces se enfoca en la puntuación, pero no. Mira, una persona puede tener un número de 620 y haber pagado perfecto. Ahora, ¿por qué tiene un número tan bajo? Porque a lo mejor tiene sus tarjetas con mucho uso y eso afecta la puntuación. Así que el que una persona tenga 620 no significa que es un cliente con menos posibilidades que uno de 700, porque nosotros evaluamos el historial, cómo pagó esa persona este año, cómo pagó el pasado, cómo pagó hace 3 años, y se ven patrones. Las personas que aprueban los préstamos en los bancos buscan patrones. ¿Este cliente es un buen cliente o no lo es? Así que si la persona hoy quiere orientarse, debe saber muy bien qué puntuación debe tener bajo el producto que necesita, y eso puede cambiar. Yo, ¿verdad?, gracias al tiempo que llevo en esto, puedo hacer recomendaciones a clientes que llegan a mí el primer día con 620 y en 45 días tienen 720, por ejemplo. Yo le hago unas recomendaciones, esa persona hace unas cosas que le van a ayudar a que esa puntuación suba si es necesaria, porque esa es parte de mi trabajo.
yo hacer ese análisis de esa puntuación de crédito. Sí, claro, y obviamente por tu experiencia, pues ya tú sabes cómo entonces ayudar a ese cliente a aumentarlo. Y también es importante que a veces las personas de momento, cuando van a obtener una ¿verdad? Una precualificación, que no se desanimen porque, como vuelvo y digo, esto es una cuestión de planificación. Si de momento no cualificas para lo que quieres, ¿verdad? Con las recomendaciones que te hace el banquero, tú vas a poder obtener tu propiedad quizás un poquito más adelante. Es cuestión de planificarse. Y entonces, cuando van a hacer esta precualificación, es importante qué documentos que el cliente te provea para tú poderle dar una precualificación más certera, porque a veces los clientes simplemente te dicen, no, Credit Karma tengo X puntuación de crédito, este es mi ingreso, estas son mis deudas y ya. Pero, ¿qué sería ideal que ese cliente tenga a la mano a la hora de buscar una precualificación? Ok, mira, lo más importante, talonarios, planillas y estados de cuenta. ¿Por qué esas tres cosas? Cuando yo veo sus talonarios, yo voy a ver cuánto gana la persona, pero también voy a ver deducciones. Hay ciertas deducciones que yo como banco no tengo que contarlas, pero hay otras que sí. Cuando veo como por ejemplo, ¿qué deducción ustedes toman en consideración y cuál no toman en consideración? Por ejemplo, un empleado de gobierno. Los empleados de gobierno tienen beneficios para adquirir préstamos que se los descuenten de nómina, retiro y AELA. Los préstamos de AELA normalmente, te podría decir que en un 90 y pico % de las veces, hay que considerar el pago que hacen del préstamo de AELA, porque no es un préstamo que está garantizado con sus ahorros. Ahora, un préstamo que usted hace contra su retiro, que algunas personas lo hacen contra los 401k en empresas privadas, exacto, están normalmente garantizados. Así que el talonario a mí me brinda mucha información. Otra cosa, a veces en el talonario yo veo una deducción de pensión alimenticia. Asume, porque a veces a las personas se les olvida dar esa información, pero en el talonario yo la puedo ver. Entonces, las planillas me brindan a mí otra información que aunque son sus ingresos, pero yo puedo ver sus ingresos totales de un año, porque a lo mejor una persona hoy me presenta un talonario que lleva un mes bueno, pero cuando yo veo sus planillas, esos son ingresos fluctuantes. Un mes te puede hacer 40 horas, otro mes te puede hacer, una semana, te hace 40 horas, otro 30, y entonces yo tengo que evaluar ese ingreso diferente al que hace 40 horas semanales sin fallar. Algo importante es, otra cosa, los estados de cuenta. Hay muchos préstamos que se deniegan porque hay muchos rebotes de fondos insuficientes en sus estados de cuenta. Y esto todos los préstamos los evalúan. Inclusive Vivienda Joven, que es muy flexible, te puede denegar un préstamo si ve que los evaluadores de Vivienda Joven ven que mensualmente estás teniendo rebotes o fondos insuficientes en tus pagos mensuales. Porque esto revela que pudieras tener problemas financieros. O quizás una mala planificación, que conozco personas que aunque tengan los fondos disponibles para hacer los pagos, pues simplemente no los llevan, no tienen débitos automáticos y no lo hacen como debe ser, y teniendo el dinero, pagan mal. Pues me estás comentando, Jacob, que también necesitan ver los estados bancarios. ¿Qué cosa revela un estado bancario, por ejemplo? Los estados bancarios a veces es lo más que habla en una transacción. Un ejemplo, esta persona cogió un carro a nombre de un familiar o cogió una cuenta de esas que regalan, ¿verdad? Que se regalan, no aparece en su crédito, pero cuando yo le pido los estados de cuenta, yo voy a ver un pago recurrente de X cantidad de dinero y yo como banco tengo que investigarlo, y si es una deuda que está pagando, se le toma como deuda. Pero también aquí se reflejan, por ejemplo, hay personas que no te mencionan que pagan una pensión alimenticia, pero le pasan todos los meses a su ex esposa una cantidad de dinero. Pues entonces ya se está viendo que hay alguna información que no se dio. Otros asuntos son las ATH móvil. Sí. Esto ha traído una revolución en la banca que a los clientes les incomoda, porque yo como banco tengo que cuestionar cualquier pago recurrente o grande que se haga en ATH móvil. Yo no voy a cuestionarle un pago en Burger King de ATH móvil o en un restaurante de comida, pero cuando yo veo que mensualmente esa persona le pasa por ATH móvil a este mismo número, porque eso se ve en el estado de cuenta, la misma cantidad de dinero, eso le dice al banco que esa persona está haciendo un pago que no expresó en la entrevista inicial. Así que los estados de cuenta revelan mucha información, y te digo, Limari, muchos casos se nos caen. Muchos casos hay que rechazarlos por la información que traen los estados de cuenta.
Sí, que es bien importante todo eso. A veces pensamos que aunque si no está en el crédito no es una deuda, y ya sabemos que lo que usted paga mensualmente para algún servicio o un bien que usted recibe es algo constante, el banco lo va a tomar en consideración como una deuda que usted tiene, aunque no la tenga en el crédito. Eso es bien importante, esas transacciones de ATH móvil. Jacob, hemos visto también cómo ¿verdad? Los recientes años el gobierno ha ofrecido unas ayudas para mitigar también esta alza en el mercado. Okay. Y pues sabemos que ya estas ayudas ya quizás no están disponibles para aplicarlas, pero ¿quién puede utilizar esta ayuda ahora mismo? Bueno, la ayuda que aún queda, quedan dos ayudas, Limari. La que ha marcado los últimos años, ¿verdad? El mercado ha sido la que es para los first responders, lo que CDBG, ¿verdad? Eso es la abreviatura que le damos, que da hasta 55,000 o 60,000, depende de donde usted compre. Esa ayuda, ya la entrada a esa ayuda se terminó. Hasta final de septiembre, usted podía haber tenía que haber ido al cliente a su institución bancaria, ¿verdad? Donde quería hacer la transacción, para que el banco le solicitara lo que se llama la elegibilidad. Las personas confunden la elegibilidad con una charla obligatoria que hay que tomar. La charla no da entrada a la ayuda, simplemente es un requisito que usted como cliente cumplió. Ahora, ¿qué es lo que abría la puerta a la ayuda? Que su institución financiera le solicitara a Vivienda la aprobación, o no la aprobación, que Vivienda evaluara si usted es elegible para la ayuda. Esa puerta de entrada terminó en septiembre a finales. Ahora, toda aquella persona que le llevó toda esa documentación a su institución financiera y la institución financiera le envió a Vivienda, una vez sea aprobada esa primera ayuda, que no hay que tener casa todavía para esa primera ayuda, tiene hasta 90 días para poder gozar del beneficio de la ayuda, siempre y cuando hayan fondos. Porque ahora el problema que tenemos es que tenemos miles de personas que tienen esa primera aprobación, pero van a tener el derecho al beneficio mientras los fondos existan. O sea que si ahora en noviembre los fondos se acaban, todo el que no pudo utilizarla ya no va a poder utilizarla porque se acabó la ayuda y habría que esperar, ¿verdad? a otras que vengan. Aún queda una que se llama Home. Okay. Home no es muy conocida porque Home es para personas de escasos recursos. Okay. Realmente muy pocas personas, Limari, pueden tener acceso, y se trabaja a través de ciertos municipios y a través de Vivienda a nivel central. Okay. Esas ayudas llevan muchos años, posiblemente lleva más de 30 años, pero es por la limitación que ponen los ingresos, pues pocas personas tienen acceso a ella, pero existe todavía Home. Y entonces cuando hablas de los ingresos, ¿cuántos son los ingresos? ¿Cuál es cómo las personas pueden cualificar para Home? Bueno, ¿y qué beneficios te da Home? Pues Home no te tiene una cantidad tan específica como la ayuda de CDBG que está corriendo. Yo he tenido casos donde le han dado 30, a otros 20, a otros 50. Ellos lo van a determinar caso a caso. Okay. No es algo estándar. Yo te diría que ya personas que cruzan el ingreso de los 2,000 hacia arriba es un poco más difícil que la puedan obtener, pero personas que están por debajo de los $2,000 tienen bastante acceso. Ahí yo le diría, ¿verdad? A estas personas les exhortaría que visiten o el Departamento de Vivienda o ciudades, por ejemplo, te puedo mencionar San Juan, Bayamón, Arecibo, ciertas, lo que son nuestras ciudades. A través de las oficinas del municipio se puede lograr una orientación y ellos lo manejan. Ellos manejan y ellos le mandan al cliente que busque una precualificación de banco, le piden todos sus ingresos y ellos le van a decir hasta dónde esa persona puede cualificar. O sea que la cualificación en este caso tendría que ser a través del Departamento de la Vivienda del municipio donde la persona reside o decide comprar, ¿verdad? Sí. Y entonces, Jacob, quiero que nos dejes como un ejemplo práctico de algún caso difícil que tuviste mientras lo estaban financiando. ¿Qué fue lo que pasó y cómo pudiste salvar el caso? Yo sé que quizás ustedes pensarán que no es la norma, pero pasan muchos casos difíciles y que hay que pensar a veces out of the box para poder resolverlo y que el caso finalmente se dé. ¿Alguno que quisieras compartir con nosotros? Pues mira, he tenido una experiencia, tengo un caso que lo llevo en el corazón y lo quiero compartir. Esta joven madre, soltera, varios nenes, consigue esta propiedad a un precio todavía que pudiéramos llamar económico, okay, ¿verdad? Un precio no alto.
Comenzamos el proceso con la ayuda de CDBG, pero cuando el caso llega a vivienda, aunque ellos permiten reparaciones, porque esta ayuda de CDBG permite reparaciones, ellos encuentran que la propiedad necesitaba demasiado. Comenzamos a buscarle, ¿verdad? Me comunico con vivienda para ver cuáles son sus expectativas, ¿verdad? Qué consejos nos darían. Aunque vivienda es un poco parco, ¿verdad? Y ellos se están cuidando, pero en la información que me dan, me reúno con el vendedor, con la compradora, y esta joven madre comienza a hacer cosas en la casa. Ella la pintó, le montó un gabinete, el dueño de la casa le dio el permiso para hacerlo, ¿verdad? Eso es bien importante. Sí. Y hay un factor de riesgo, porque si finalmente vivienda no le aprobara la ayuda, pues ella pudiera perder ese dinero. Claro. Pero esta joven, todo lo que se le pidió, todo lo que se le requirió, ella estuvo dispuesta a hacerla. Y aunque tuvo que invertir de su dinero, que entiendo que tuvo que buscar ayuda hasta de familiares, ella pudo poner la casa en una condición que cuando vuelve a vivienda, la ven atractiva, la ven bonita y la perspectiva de aprobación cambia. Primero no la querían aprobar, pero ahora ellos ven otra casa que aún necesita reparaciones, pero ya no son las mismas reparaciones de cuando el caso llegó la primera vez a vivienda. Así que esta joven para mí ha sido un caso muy inspirador, porque ella no se rindió. Esta joven luchó, y luchó con pocos recursos. Porque cuando hay muchos recursos es fácil, Limari. Pero cuando yo veo un matrimonio, veo, ¿verdad?, un joven, una joven, que todo lo que yo le digo, o el consejo que yo le puedo dar, ellos lo hacen, eso a mí me motiva a que si tengo que cargarlo, los voy a cargar. Porque están ellos luchando y se están esforzando. Así que ese es un ejemplo muy reciente, ¿verdad?, muy de poco tiempo, que me ha tenido, ¿verdad?, pensando en él, y esa muchacha ha sido para mí una inspiración, esa joven madre. Y es bueno y importante que bueno que nos compartes esto, porque eso es clave. En el proceso las personas piensan que comprar una propiedad va a ser un proceso fácil, sin problema, que va a ser rápido, y esos son los menos casos. La mayoría de los casos requieren que uno haga un esfuerzo, que uno tenga la voluntad, que uno siga consejos. Y es importante esto, que los clientes cuando se envuelvan ¿verdad?, en comprar una propiedad, sepan que van a tener que trabajar, que van a tener que someter documentos cada vez que se los pidan, que van a tener que hacer quizás cosas que no pensaban que tenían que hacer para poder adquirir la propiedad. Así mismo. Pues qué lindo, gracias Jacob por eso. Finalmente, ¿qué consejo le darías a todas esas personas que están a punto que están interesados, quizás no de momento en comprar una propiedad, pero sí que tienen esa meta en un futuro, ya sea cercano o lejano? ¿Qué cositas le pudieras decir para que esas personas se vayan preparando desde ahora y puedan entonces alcanzar su meta sin tener que esperar tantísimo tiempo para hacerlo? Pues, Limari, yo les aconsejo que lo primero, cuiden su crédito. Establezcan un plan de ahorros, porque ¿verdad?, es muy difícil comprar una propiedad hoy sin un centavo, ¿verdad?, sin $1 en la cuenta. Y vaya a su banco de confianza, que el cliente escoge el banco. En Puerto Rico hay muchos bancos hoy, tanto comerciales como hipotecarios, inclusive cooperativas, que hacen productos hipotecarios. Claro. Que se orienten. No tengan temor en que le hagan una indagación de crédito. Esto es como ir a un médico. Si usted va al médico y no le permite que le haga un laboratorio, el médico no le va a hacer un buen diagnóstico. Correcto. O sea, así que el crédito es lo que le va a decir a ese banquero dónde usted está parado. Siga el consejo de ese banquero. Haga un plan, ¿verdad? Organícese. A veces hay que hacer planes a corto plazo, pero a veces hay planes a largo plazo. A mí me llaman clientes que hace un año yo los orienté, siguieron el consejo y hoy ya tienen su casa. Así Muy que bien. Planificación, tanto crediticia, activos, y que el banco le dé las mejores recomendaciones para que pueda lograr su sueño. Eso me parece muy importante lo que acabas de mencionar, y es importante que las personas sepan que una precualificación es totalmente gratuita. Así, y si usted quiere hacer algo un poquito más sencillo, por ejemplo, no necesariamente quizás le vayan a indagar el crédito, pero preliminarmente usted pudiera hacer el ejercicio de llamar. Y en este caso, Jacob, ¿dónde pudieran las personas contactarte en caso de que, ¿verdad?, desean buscar una precualificación y una orientación para comprar una propiedad? Claro, me pueden llamar en confianza a mi número de celular, que es el número que yo utilizo para mi trabajo, es el 787-485-4689. Repito, 787-485-4689.
Pues muchas gracias, Jacob, por estar con nosotros en este primer episodio. Espero que ha sido de gran ayuda. Ya saben, pueden contactar a Jacob si tienen alguna duda adicional del tema que hemos discutido. Y nada, nos vemos en la próxima. Gracias, Limari. Gracias, Jacob.